Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Bueno, acá tenemos un encuentro de pueblo a pueblo con Francisco Calquilpan Lincuante, la señora Verónica Figueroa Puencho y la señora Nancy Nicoleo. Ellos son del pueblo mapuche. Hoy día nos vienen a exponer vivencia. Bueno, acá Pintana Solidaria fue un encuentro que fue en el sur. No me recuerdo bien el nombre del pueblo, donde fueron pueblo a pueblo conociendo su historia, sus vivencias, su gastronomía. No sé quién de los tres va a empezar. En primer lugar, Mari Lamien, Mari Compuché y Che Nancy Niculín Coleo. Vivo aquí en la región metropolitana. No nací en comunidad indígena, pero nací en Chillán. Pero 40 años de dirigente mapuche. 40 años que no ha sido nada de fácil y hoy día, bueno, la lucha es la lucha y yo vengo aquí a exponer algo que realmente para mí siempre ha sido algo que se tiene que decir de cara a cara y de frente a frente. Nosotros los pueblos originarios y en particular el pueblo mapuche es un pueblo que ha venido por años en la resistencia y en la lucha ante el Estado chileno. Pero lo que, de entre toda mi conclusión que he sacado por año, ha sido netamente algo que a mí me produce es doloroso y a la vez contraproducente también. Porque a veces en esta lucha mapuche no siempre es todo el pueblo comprometido. No siempre el pueblo es comprometido, son unos pocos. Y esos pocos hoy día están encarcelados. Y esos pocos de hoy día están en resistencia en muchas comunidades. Esos niños muchas veces están solos. Yo estoy visitando constantemente el Gualmapu. Me he interiorizado en las grandes comunidades, todo lo que es Ercilla, toda esa zona de conflicto. Y otras zonas también. Entonces uno dice, claro, yo soy mapuche poniendo mi punto de vista desde acá, desde la ciudad. Y desde la ciudad hacemos tan poco hacia nuestro pueblo que radica y que está hoy día en la resistencia propiamente tal. Y todo esto ha sido bien contraproducente para mí pensar que nosotros, habiendo hoy día 700.000 mapuches en la región metropolitana, porque aquí le decimos guarría, no, saquemos esa palabra. Hoy día existe 700.000 mapuches en la región metropolitana según censo 2017. Pero estos 700.000 mapuches no se ven reflejados en la resistencia ni en la lucha. Y tampoco se ven, digamos, comprometidos con su propio pueblo, lo que pasa en el Gualmapu. Somos muy pocos los que hoy día hemos hecho una resistencia desde lo que podemos hacer acá. ¿En qué sentido? Ya sea a través de recursos de protección, ya sea planteando a nivel internacional, ya sea trabajando con ciertas organizaciones de allá para ir poniendo y diciendo a ver en qué le podemos colaborar nosotros. Pero durante todos estos años nunca he visto a gente de mi pueblo aquí con un compromiso habiendo 700.000 mapuches. Y usted cuando va a estas reuniones, yo soy huerquén de una comunidad aquí en La Granja, ¿sabe cuánto nos reunimos a veces? No más allá de 12. Y no trabajamos más de 6. Entonces uno dice, aquí tenemos 5.000, casi 6.000 mapuches en la comuna de La Granja. Yo me sé todas las estadísticas de todas las comunas y de todo este país, porque he viajado por todo este país. Y yo digo, ¿y dónde está el resto? Pero cuando se trata de un certificado de calidad indígena para sus hijos, buscan la comunidad por mar y tierra. Entonces dicen, es que le queremos certificado de calidad indígena hoy día porque necesitamos, yo soy mapuche, sí, pero es mapuche aquí. Pero cuando yo lo cito a una reunión, cuando yo necesito que nos unamos como pueblo ante la resistencia y la opresión del Estado, ustedes no están. Ustedes están invisibilizados, ustedes no existen. Ustedes no quieren dar el paso y un buen chileno, bueno, no le quieren poner el potito a la aguda aquí, pues, ya, no quieren, pues, se alejan, les da miedo. ¿Cómo yo me voy a meter en eso? No puede ser, pues. Pero busco el certificado de calidad indígena, soy mapuche. Entonces esas cosas yo las he recibido por años.
Y eso lo he conversado, yo soy muy franca para decir las cosas, yo no vengo a folclorizar, no vengo aquí, soy una dirigente muy dura en cuanto a la crítica, no solamente del Estado chileno, sino también de mi pueblo. ¿Ya? Hoy día tenemos más de 200 y tantos mapuches que son abogados, porque hemos hecho estudios profundos, desde la mirada puesta sin la institucionalidad. El grupo solamente lo unimos nosotros por la autonomía, la libre determinación, sin ayuda del Estado, por nuestro propio bolsillo. Y hemos buscado diferentes tipos de información. Pero resulta que no hace mucho son abogadas prácticamente no indígenas que hoy día están representando a los presos mapuches. Cuando yo necesito un abogado que me corrija un recurso de protección, yo no soy abogada, yo estudié otras cosas, pero a veces necesito la evaluación de un abogado y no tengo abogado aquí en Santiago. No hay abogado. Entonces yo digo, ¿dónde están los abogados mapuches que pueden hacerme un gesto de solidaridad para decirme, ¿sabe qué más? Yo sí, y se lo he pedido, ¿no? Tengo una lista de los 200 mapuches, por eso lo hablo con mucha propiedad. ¿Ya? Entonces esa gente no está. Y sobre eso por eso hago una crítica a mi pueblo. Y lo hago así responsablemente, mirando a la cara a todos ustedes, porque no tengo nada que esconder. Nada que esconder. Donde ustedes me vean, yo voy a actuar de la misma manera, con la misma franqueza, ni al Estado, ni en el Senado, ni en las comisiones. Yo soy la misma mujer franca y directa. ¿Ya? No tengo nada que esconder. Entonces me duele cuando nosotros hoy día podríamos hacer muchas cosas más. Hoy día, sabiendo que contamos con profesionales que han podido estudiar con beca y que han sido las organizaciones las que le han apañado el certificado de calidad indígena, porque usted sabe que la CONADI hoy día, para poder dar certificado, tiene que ser avalado por una asociación indígena vigente. ¿Ya? Pero esos profesionales después se alejan y no lo tenemos. Y eso es el desmedro que hoy día hay en cuanto a nosotros, a ir avanzando en cuanto a nuestros derechos, a la libre determinación, a la autonomía, derechos que hoy día en las normas internacionales había un progreso de la norma internacional hoy día, muy grande, que es una lucha no solamente del pueblo mapuche, de todos los pueblos en América Latina y otros pueblos. Pero no se ve reflejado eso en los dirigentes o en lo que han estudiado hoy día. Yo he seguido todas las consultas indígenas desde la ratificación del decreto 66, en todo, diferentes tipos de consultas. Y hoy día quienes le han torpedeado las consultas indígenas han sido los propios mapuches. Porque hoy día, perdóneme, pero hoy día yo no hace mucho catalogué de mafiosa a una persona. Y perdóneme que se lo diga, mafiosa, porque recorre todas las consultas, y es mapuche y abogada, y recorre todas las consultas. Pero en la hora de torpedear las consultas, cuando ya estamos a punto de zanjar ciertos derechos que pueden de alguna u otra manera amortiguar la violencia, entran estas figuras. Y estas figuras trabajan, se van por fuera, por la cocina, y zanjan lo que nosotros por horas enteras, hasta las tantas de la mañana, hemos estado tratando de luchar. Y esas son las cosas que yo hoy día me gustaría empezar a decirle a mi pueblo, a ver, ¿dónde están nuestros profesionales? ¿Dónde está esta gente que le hace daño a su propio pueblo? ¿Dónde está esa gente que realmente lucha por su pueblo? Hoy día se hacen encuentros, en el sur se hacen diferentes encuentros, pero no llega más gente que no es indígena que gente indígena. Yo le digo, me hice un esfuerzo de invitarme hasta un lonco aquí. Y yo pensaba tenerlo acá sentado, o que sea al menos escuchando. Entonces hay 10.000 pretextos que dicen que no puedo, que la hora, y yo le pido disculpas, porque yo miré esto a las 6, y yo incluso ya estaba lista, me estaba viniendo, si yo venía caminando a la mitad, porque no pasan micro, pues entonces yo venía, pero yo sé mi responsabilidad. Entonces esas cosas son las que yo hoy día tengo y se lo voy a encarar siempre a mi pueblo, siempre se lo voy a encarar directamente, no se lo voy a mandar a decir con nadie.
Hoy día me llega imagínense esa comisión que hubo, donde está Huenchumilla, donde está Millabur, donde está una serie, hoy día se lo rechazaron. Mesa, más mesa, ¿para qué? Si ellos no representan a su pueblo, ellos nunca han bajado a las comunidades. En el sur no bajan, la gente está totalmente desorientada y no sabe realmente lo que se está haciendo, lo que se resuelve acá en Santiago. La gente de las comunidades no sabe. Incluso aquí la gente tampoco se interesa, que es más, aquí por último están cerca, pero no se interesa. Pero cuando se trata de proyectos, cuando se trata de cosas de ese tipo, llegan todos. Entonces, esas son las cosas que hoy día yo quiero decirle a mi pueblo, y se lo digo así derechamente, que hoy día tenemos que tomar conciencia. Tenemos que tomar conciencia de quiénes somos, tenemos que tomar responsabilidad y compromiso con nuestro pueblo. Esta es una nación, tiene su trayectoria, tiene su historia, tiene su cosmovisión, tiene su lengua propia, tiene su territorio. Quedan 500.000 hectáreas, eran 15 millones de hectáreas. Hoy día está reducido a 500.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido capaces de trabajar armoniosamente y empujar la carreta para un solo lado. Entonces, esas son las cosas que a mí, como mapuche, yo siempre digo, yo no soy chilena, yo soy mapuche. Aún naciendo, porque yo nací en Chillán, pero si algo me inculcó mi madre fue mi identidad. Y yo no voy a transar mi identidad por nada, ni por una chaucha, ni por plata de nadie. Yo transo porque yo creo que mi pueblo tiene mucho que hacer todavía, mucho. Pero estamos en esa disyuntiva donde encontramos gente de nuestro propio pueblo que nos hace la zancadilla. Entonces ahí, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? Yo la encaro, ¿eh? Yo sería mentira que dijera, yo doy un paso al costado, me quedo mirando al lado. No, señor, yo la encaro en pleno, donde estemos, en el escenario que estemos, yo las encaro. Porque creo que la única manera de ir sacando toda esta mafia es encarándola, es poniéndola al frente y decirle, a ver, ¿qué está haciendo usted por su pueblo? No utiliza su pueblo para viajar para otros países, no utiliza su pueblo para viajar, para bajar proyectos, no lo utilice. Porque usted no tiene que utilizar el nombre de nadie. Defienda primero su pueblo. Y después haga uso del nombre de su pueblo. Entonces esas son las cosas que a mí, por años, me he ido aguantando, y lo he dicho no solamente aquí, yo primera vez yo fui muy clara en él. Cuando me invitan a estos foros, yo no tengo que decir las cosas, las digo por su nombre. ¿Ya? He estado mucho en la mesa de Comisión de Legislación, Justicia y Reglamento con Huenchumilla, y también se lo he dicho. Y se lo he dicho cara a cara, porque yo sé que él se viste en mapuche cuando le conviene y en mapuche cuando no le conviene. Entonces, no venga a decir ahí que él abraza al pueblo mapuche, que él va a hablar, porque él es demócrata cristiano, él abraza una ideología política. Y cuando un mapuche abraza una ideología política, desatiende lo más interesante y lo más importante, que es su identidad. Y ahí está el problema. Entonces, todos estos procesos que han ido ocurriendo hoy día han ido más en desmedro que en favor de nosotros. Porque ese tipo de gente que hoy día circula es la que crea que torpedea el trabajo hacia adelante. Entonces todo el mundo quiere sentarse en una mesa con periodistas, con una serie de gente, pero no para hacer un bien a su pueblo, sino para ver cómo saco réditos yo, cómo figuro yo. Y eso es lo que me tiene hasta aquí, y se lo digo con todo respeto y no se lo mando a decir con nadie. Porque, como le vuelvo a decir, yo en los procesos constituyentes, en las consultas indígenas y donde me siento, tengo que hacer una crítica, porque yo no vivo del Estado. Porque el Estado a mí no me alimenta, yo trabajo. Entonces, eso es lo que me tiene tranquila y camino por la vida. Sí, me gusta la política, sí, no lo niego. Pero no mezclo ni meto a mi pueblo ahí en esa lucha. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que a mí, como dirigente mapuche de mis 40 años, me ha tocado vivir muy cerca el dolor de los niños en las escuelas rurales de la Araucanía, y muy cerca aquí
también nuestros niños mapuches. Nuestros niños mapuches. Hoy día tenemos que poner alerta porque hoy día la migración está trascendiendo más que el pueblo mapuche y eso también es peligroso para nosotros. Dice que al final la migración va a ser más fundamental que el mismo pueblo y eso hay que trabajarlo hoy día, hay que unirse para ver cómo nosotros podemos enfrentar al Estado para poder prevalecer también como pueblo. Y eso también es preocupante hoy día. Hoy día tenemos que ver la vivienda. Para proyección de tierra, hoy día ustedes saben, sale proyectos de tierra, cientos y cientos de proyectos que postulan a tierra. Y aquí dicen, no, es que voy a ir a reclamar mi tierra. Yo ¿sabe lo que le digo? ¿Usted ha luchado por la tierra en el sur? Ha luchado, ha puesto resistencia, como están poniendo la resistencia hasta en Coyhaique, ya. En todas esas zonas están poniendo resistencia mucho mapuche hoy día, de las comunidades. ¿Y usted ha ido a ayudar allá? ¿Y a una cajita de mercadería? ¿Se ha preocupado y ahora va a cobrar tierra? ¿Con qué moral va a cobrar tierra usted? Si ni siquiera ha hecho nada por su pueblo. Entonces son cosas que a mí personalmente le digo, yo se los digo así, pero también, ¿por qué lo hago? Porque quiero que la gente de alguna vez reaccione y diga cuánto valor tiene mi pueblo hoy día y también trabajo, también lucho, también me sumo, también hago algo por mi pueblo desde acá. Pero eso no lo he visto durante todo este tiempo que llevaba aquí. Si bien salen folletos, salen una serie de escritos y una serie de libros, yo los recolecto, los leo todos. Sería mentira, yo los leo, los busco, los leo pacientemente para ver en qué situación están, quiénes escriben, ¿ya? Para poder interiorizarme desde qué mirada lo están haciendo. Pero la lucha y la resistencia de nosotros hoy día, aquí, vivimos tranquilitos, pero nuestro territorio ya está bien marcado. Así que yo eso se lo quiero decir con mucho respeto y tampoco se lo voy a esconder la cara el día que me digan, me encaren a mí, porque yo no tengo miedo a nada ni a nadie porque soy mapuche. Y como pienso, como actúo, como digo las cosas, no tengo nada que esconder. Nada que esconder. Así que ese es mi planteamiento, pero esa es mi inquietud, eso es lo que quiero crear, un poco de conciencia, porque Trepepe, Taín, Puché, despertemos nuestra conciencia nosotros, despertémosla, porque si no lo hacemos, vamos a pasar al olvido, llegando hoy día como ha ido funcionando los gobiernos hoy día. Eso, muchas gracias. Mari, hola bien. Mari con chiquechi beli palo fachan te fache de Tonkaun. ¿Cómo está el Mapudungun? ¿Se habla Mapudungun acá o no? Para seguir hablando y si no puedo hablar francés, puedo hablar en castellano. Bueno, es una alegría estar acá, la mía Peñi. Yo viví en Santiago del 77 al 81. Después me fui. Conozco algo de Santiago. Conozco algo del movimiento mapuche de esos años. Para que se entienda por qué estamos acá, sintéticamente voy a decir, yo dentro del movimiento mapuche llevo ya un largo camino recorrido. Me inicié en mi comunidad, con mis abuelos, con mis padres, y emigré del campo a Temuco en los años 70, pequeñito, porque uno tiene sueños, ¿no? en la vida, uno quiere hacer cosas, y con mi querida madre nosotros nos pusimos de acuerdo para yo salir y estudiar. Esto no lo sabía mi padre, salí con un poco escondido, porque yo en mi comunidad soy auxiliar paramédico. Antes, en los años 60, apareció el tema de las postas rurales. Bueno, yo estudié 2 años. Y siendo auxiliar paramédico a mí me despertó el tema de la medicina huinca, porque mi familia son médicos. Son piñachefe, netanchefe, distintas ramas de la medicina mapuche. Siempre lo he llevado ahí. Y claro, salí del 70, viví, yo diría, 3 momentos políticos. Viví la Unidad Popular,
con Salvador Allende. Ahí hicimos, pero es lo que más crecimos, disfrutamos, trabajamos. Fui parte del movimiento estudiantil mapuche, la FEI. Seguramente algunos han escuchado hablar alguna vez, o a lo mejor nunca, pero es importante que se sepa, digamos. Importante que se sepa que existió la FEI, la Federación de Estudiantes Indígenas. Nosotros la armamos en Temuco, estudiantes secundarios y estudiantes universitarios. Esa era nuestra plataforma por la cual trabajábamos. Desde la federación nosotros trabajamos harto a nivel estudiantil, los hogares, todo eso, y también trabajamos a nivel del campo. Porque en los años 70 ustedes saben de que se produjo la gran cantidad de recuperación de tierras. Alguno habrá escuchado hablar del cautinazo. No recuerdo si fue el 72, sí creo que fue el 72, no quedó ningún fondo en la provincia de Cautín. Eso se recuperaron todos. Yo trabajé harto en Lautaro, en Luquimay, en Capitán Pastén, en Lumaco. Eso fue un periodo muy bonito para uno, como niño, yo como niño. Y después del 73 caí preso. Estuve preso 2 años, salí, no pude seguir estudiando. Me echaron del liceo, estaba en segundo medio. Entonces, claro, ahí viví todo lo que era la dictadura. Y en la dictadura, a pesar de haber dictadura, nosotros, los mapuches, fuimos los primeros que nos movilizamos en dictadura. El año 78, nosotros creamos los centros culturales mapuches. Y a partir de ahí empezamos a movilizarnos y fuimos los primeros que nos movilizamos en contra de la dictadura. Porque la dictadura creó una ley 2568-2750. En el primer artículo dice: divídanse las tierras indígenas, porque no nos decían mapuche, y dejan de ser llamarse tierras indígenas y también sus habitantes. O sea, Pinochet, por ley, nos quiso hacer desaparecer. Y nosotros dijimos no, y nos movilizamos. Mientras los chilenos arrancaban el exilio, nosotros nos movilizamos. La represión fue brutal, brutal. Seguimos con eso, después en los centros culturales se transformó en ADMAPO. Yo también soy fundador del MAPO. Y ahí nos seguimos movilizando, y después de la división de las tierras, creo que quedaron como 2 o 3 comunidades que no se dividieron. Cuando se divide es porque se le entrega el título de dominio a una familia. Hasta ahí los títulos de la tierra eran propiedad colectiva, los títulos de merced. Entonces, después que nos aplicaron eso, nos aplicaron el pago de contribuciones de nuestras tierras. ¿Ya? Impuestos internos hizo llegar a los distintos propietarios de la tierra la cobranza por contribuciones. Nos movilizamos. Algunas familias pagó contribuciones y todavía siguen pagando. Y claro, está lo que decía la Namiapa, hay gente que cree, hay gente que no cree. Nosotros siempre hemos creído en la organización y nosotros creemos y estamos convencidos de que el único instrumento, la única arma que tenemos los mapuches, y también lo tienen los chilenos, es la organización. Si no nos organizamos, estamos sonados. La gente que creyó en la organización no pagó contribuciones y no se pagaron las contribuciones. Eso fue lo que ocurrió en tiempo de dictadura. Y bueno, ahora vivimos en el momento en que vivimos, ¿no? Yo lo que voy a hacer es a plantear en términos generales algunas cosas. A mí me gustaría que pudiéramos producir un diálogo. O sea, me pueden preguntar de lo que quieran, ya dentro del movimiento mapuche, porque yo creo tener una trayectoria, una experiencia, porque siempre he estado ahí. Y lo que vivimos hoy día en esta pseudo-democracia, uno pensó que podría haber sido distinto esto. Pero yo he venido escuchando acá y nosotros ya que lo sufrimos estamos clarísimos en eso. ¿Cuánto tiempo nuestro Gualmapu está militarizado? Este gobierno aprobó el TTP-11. En nuestros territorios están llegando Nosotros combatimos harto las transnacionales hidroeléctricas. Y en Panguipulli en particular no se construyó ninguna. Pero hoy día están las mineras, están las mobiliarias, están todo eso. Pensando en esto que decía, nosotros en términos de pueblo tenemos que organizarnos, creamos, reconstruimos o reposicionamos una orgánica política mapuche, sociopolítica, que es el Coyactún.
Yo soy uno de los fundadores de esa orgánica. Y esto sucede el año 2007. El año 2007 se cumplieron 100 años del último Coyactún que se hizo en Panguipulli, en Coscós. Se llama Coyactún de Coscós porque el loft donde se hizo este trabón, en la cual se juntaron 5.000 personas, ahí se hizo, por eso lleva ese nombre. Y ahí nos dimos cuenta, hemos analizado, hemos visto y dijimos de que si el Coyactún había sido la organización que nuestra gente creó hace ya miles de años, por ahí ha pasado todo. Hoy día hablamos del Mapudungun, por ahí pasó. Hoy día hablamos del Nahuel, por ahí pasó. De todo lo que hoy día se puede conocer en el mundo mapuche, a través de eso se definieron normas, se establecieron leyes que el mundo mapuche después lo siguió aplicando. Nos dimos cuenta de eso y dijimos, bueno, si esto fue útil para nuestros antepasados, hoy día sigue siendo igual. Decidimos reconstruir eso y hoy día estamos ahí. Llevamos 18 años y creo que hemos cumplido un rol importante. En el sentido de que no ha sido fácil. Yo escuchaba a la Lamien, decía, claro, nosotros juntamos 5.000 personas en el 2007. Desde Calama hasta Punta Arenas, desde Buenos Aires hasta la Patagonia, por el lado argentino. Eso no es fácil, porque nuestra gente está muy transculturizado por la religión, por los partidos, por la educación, por muchos factores. Sin embargo, uno se da cuenta de eso. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros tenemos que seguir. Y hoy día podemos decir, nosotros, como Coyactún de Coscós, que efectivamente nuestro instrumento ha sido útil. ¿Por qué? Porque en primer lugar no se construyó ninguna grandes empresas hidroeléctricas como las que están en el Alto Biobío. Ninguna. Yo estuve en el Alto Biobío, yo acompañé a la Mien Quintremán, ahí se adquirió una tremenda experiencia y uno vio también lo que ocurrió, por qué ocurrió lo que ocurrió, pero allá en Panguipulli no construyeron ninguna. Noruega, Italia, chilenas, francesas, ninguna. Y eso se hizo gracias ¿a qué? No es al Estado. Ese tiempo me acuerdo la última central hidroeléctrica que el gobierno quiso meter, estaba la Bachelet. Y los funcionarios, los parlamentarios, los ministerios decían, no, esto es una decisión de la presidenta Bachelet. La energía es una necesidad de país. Y claro, como nosotros nos informamos todo, y nosotros a esa altura llegamos a terminar a comprobar que la energía que se producía en Chile solamente se utilizaba el 67%. Por lo tanto, no era necesidad del país. No se construyó ninguna. Uno va tomando decisiones. Nosotros, por ejemplo, yo decía, uno viene de años, nosotros caminamos miles y miles de kilómetros para la Avenida Santiago. Siempre al marcha, Santiago, Valparaíso, Santiago. Y nosotros en ese contexto tomamos decisión. Nos vamos más a Santiago. No marchamos más. Dijimos, los temas de Hualmapu se conversan y se definen en Hualmapu. Eso nos costó convencer a la gente, porque nuestra gente está acostumbrada a venir a Santiago, porque también aprovechaba a ver a sus familiares, una serie de cosas que ocurrían ahí, ¿no? Entonces, pero finalmente se tomó la decisión y dijimos, no, los temas de Hualmapu se conversan en Hualmapu. Este es un conflicto que tiene el Estado con nosotros invitamos al Estado y a las empresas transnacionales a que vengan a conversar aquí, en nuestro territorio. Y ahí le preparamos el panorama. O sea, aquí me alegra que haya niños, ¿no? Eso estaba lleno de niños, de jóvenes, de loncos. Nosotros escuchamos todo el discurso de ellos. Ya, las decisiones que después que ellos hablaban, nosotros decíamos nuestra decisión. Siempre dijimos, mire, aquí lo que ustedes vinieron a plantear es justamente lo que toda esta gente que está aquí ha decidido que no se hace. No se hace. Y ustedes son nuestros funcionarios. Les pagamos a ustedes. Por lo tanto, el rol de ustedes es ir a hacer la pega. Hacer lo que aquí se ha acordado. Aquí no se construye ninguna central hidroeléctrica. O sea, los funcionarios les costaba creer eso, ¿no? Pero eso lo hicimos nosotros. Ahora, no solo lo hicimos los mapuches. Eso lo hicimos en alianza con el pueblo chileno. Y eso es importante. Eso es importante. Cuando hay
visión política, cuando hay una decisión política, cuando hay una posición política, eso es súper importante. Es súper importante, porque cuando eso está claro, no hay quien te dé vuelta. No hay quien te dé vuelta. De acá de Santiago fueron igual muchos peñis también a apoyar todo este movimiento que hemos creado, que se creó en ese tiempo por el tema de la hidroeléctrica. Y claro, todos nosotros tenemos familiares acá. De hecho, yo tengo hermanas que todavía están por acá. Y uno sabe claramente que nuestra gente que está acá no se vino de gusto. Hubo un problema, digamos, un desplazamiento. La Alamán decía, del territorio que tenemos hoy día 500.000 hectáreas. Somos 2 millones de habitantes. Entonces, y en el frente tenemos todo este conflicto, digamos, de la crisis climática. El otro día estuvimos en la comuna de La Unión, eso fue en febrero, en un lugar que se llama Mazahue, 44 grados de calor, 2019, ellos se les acabó el agua, tenían que ir a buscar agua al río, no me acuerdo cómo se llama el río, Rahue creo que se llama. Estuvimos arriba ahora en marzo, en Chafún, Liquiñe, a la cordillera, la comunidad Chafún, ahí vienen los Painés, 36 grados de calor. Los viejitos no resistían. Y eso es una muestra de lo que va a ocurrir, nada más, es una muestra. Nosotros decíamos, si los viejitos aquí no resistían eso, y yo digo porque es complicadísimo, que yo he estado en lugares en donde la temperatura es muy alta y también es muy baja. Entonces uno sabe lo que hay ahí, sabe lo que se va a producir ahí. Y frente a eso nosotros decimos, y por eso establecimos todo este tema de alianza con el pueblo chileno, y por eso estamos acá, después les voy a explicar por qué, cómo nace esto. Y una de las demostraciones importantes que nosotros hicimos es justamente haber establecido alianzas con el pueblo chileno para poder impedir la construcción de la central hidroeléctrica. Eso lo hicimos, entre el pueblo mapuche y el pueblo chileno, estudiantes, sindicatos, ambientalistas, de todo. Todos los estudios que teníamos que hacer, lo hicimos, todo. Y ahí tuvimos la mano de nuestros hermanos chilenos. Entonces, claro, como decía, de esto se conoce poco, o sea, porque nosotros lamentablemente no tenemos medios de comunicación como para que esto se socialice y se hubiera conocido. De repente cuando conversan con los peñas y la miel, dice, esto no lo sabemos. Y claro que no se sabe. Por eso entonces cuando tenemos espacio lo vamos conversando, porque hemos sido actores de esos procesos. Y ahora estamos acá, como Parlamento de Coscós, andamos 6 personas. Del Parlamento soy yo. Vienen otros peñas del Museo de Memoria en el Tume. Hay otros también que vienen de una aldea de Copihuelpe, ellos están dedicados a todo el tema de la agricultura orgánica, todo eso. Viene una también de Puelmapo, de Argentina. Ahí hay una linda experiencia del barrio intercultural. Ellos rescataron del ejército 400 hectáreas. También una alianza entre mapuche y los sin techo, los chilenos, o sea, los argentinos. Y ellos se recuperaron 400.000 hectáreas, o sea, 400 hectáreas. Y de las 400 hectáreas, 100 hectáreas dejaron para construir sus viviendas. Y ahí viven mapuche y viven argentinos. De ahí nos parece que es una experiencia importante a conocer, a difundir, porque de alguna manera se está construyendo camino para poder levantar propuestas. ¿Qué hacemos en el contexto actual? Y el que estemos acá hoy día obedece a algunas ideas que conversamos con algunos peñes, hace ya 3 años atrás. Nace el tema de esta idea de la relación de pueblo a pueblo, y ellos, Pindana Solidaria, ha ido 2 veces para allá. Esta es la primera vez que venimos nosotros. Decimos que esto es súper importante porque las ideas que surgieron van caminando, y dentro del contexto actual creo que tenemos muchos temas que conversar, muchas decisiones que tomar, mucho trabajo que hacer, y eso nos tiene acá, nos tiene contentos, nos tiene alegres, y muy alegre porque nos estamos retomando contacto con nuestra gente, con nuestros lamiel, con nuestros peñis. Yo decía, estoy acá y logramos crear organizaciones en esos años. Después de eso yo me desentendí
y hoy día no estoy acá. Hay muchos temas, Peña y Damián, yo dejo hasta aquí. Espero que esto lo sigamos conversando con el tiempo. Y lo importante, digo yo, y acá yo lo he visto, ¿no? Pintana Solidaria tiene un trabajo que es maravilloso, tremendo. Y lo importante es que hoy día podemos conversar, podemos definir ideas en torno no a lo que pensamos, sino a lo que hemos sido capaces de construir en ambos pueblos. Fíjate, un ángel que me echa papi de bachi, nos estamos cantando, Peña. Saltomaylamien, Mari, Pulamien, Mari, Nietzsche, Verónica Figueroa Buencho, Piñey. Bueno, trabajo en la Universidad de Chile, hace muchos años ya. Soy de Santiago, tercera generación en la región metropolitana. Nací en la población José María Caro y desde allí ha sido un largo recorrido para llegar a la universidad. Hoy día estoy en la universidad allí como académica, un lugar y un espacio muy complejo de estar, porque somos pocos, por supuesto, las personas que nos autoidentificamos como indígenas, mapuches por supuesto siempre somos la mayoría, y nunca es un trabajo sencillo. Yo escuchaba aquí lo que decían mi Lamien, y claro que es difícil hoy día hacer resistencia y generar un pensamiento crítico también, porque obviamente nosotras y nosotros que somos un grupo en la universidad que llevamos muchos años organizados, haciendo, en fin, desde talleres, capacitaciones, clases, en distintos espacios, en los territorios también, apoyando por supuesto también, como decía la Lamien aquí, a las organizaciones, en luchas que han sido bien históricas también, bien complejas, la identidad territorial lasquenche, aquí mismo en la ciudad se han dado luchas bien complejas por intentar instalar espacios de educación intercultural, espacios de salud intercultural, y los avances que se han hecho han sido porque la gente se ha organizado. Porque es muy difícil que desde el Estado exista una oferta, una postura, una defensa o contar con recursos específicos para avanzar en esos temas. A propósito de La Pintana ha sido una comuna que ha avanzado mucho en ese sentido. Nosotros hemos trabajado de manera conjunta con la municipalidad en intentar hablar, formar, desarrollar conocimientos, conciencias en salud intercultural. Y no es fácil porque en la universidad pasa que si bien es un espacio que uno entiende donde hay educación, la conciencia respecto de la autoidentificación a los pueblos indígenas es difícil. Es difícil porque vivimos en un contexto de mucha discriminación. Y es difícil también para los pichiqueches muchas veces el autoidentificarse cuando están en contextos donde son muchas veces marginados o discriminados aún cuando en sus salas de clases hay incluso otras y otros niños indígenas. Y eso pasa también en la universidad. Y por lo tanto cuando llegan a la universidad también hay que hacer un trabajo importante de reforzamiento identitario. En la Universidad de Chile han sido principalmente estudiantes quienes se han organizado y han llevado adelante procesos de revitalización lingüística, de revitalización de conocimientos, de trabajo por supuesto con organizaciones y también en comunidades. Y claramente creo yo que ahí hay un desafío bien importante, que es el cómo ir en un espacio que es difícil y que sigue siendo también muy desigual, cómo uno puede ir construyendo también la conciencia y un proyecto de pueblo. Aquí también hablaban de la importancia que tiene hoy día la libre determinación y la autonomía como derechos que se han ganado por los propios movimientos indígenas a nivel internacional y que se ha avanzado de manera reciente también en el reconocimiento de esos derechos. La Declaración de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas del año 2007 es bastante reciente en esa materia. Y Chile ha sido un país bien particular porque Chile es uno de los países que menos ha avanzado en reconocimiento de derechos de pueblos indígenas. No hay reconocimiento constitucional, ustedes vieron que hubo dos
procesos fallidos. En el primero, donde había una constitución que avanzaba de manera importante en el reconocimiento de derechos, que fue rechazada. Una segunda que fue un poco, en fin, un proceso que yo creo que cabe la pena analizar en su momento, que también fue rechazado, y por lo tanto, en términos de participación política, de reconocimiento de derechos, es bastante poco lo que se ha avanzado, y eso también se nota. Se nota en cómo los gobiernos también, ¿no? Cuando uno mira, independientemente del color político, después de la dictadura, salvo el programa de Eduardo Frei Ruiz Tagle, que no tenía ninguna mención a pueblos indígenas, todos los gobiernos han tenido promesas en torno al avance del reconocimiento de pueblos indígenas. Pero no ha sido, y ustedes han visto, ¿no? La militarización de la región continúa, la Comisión para la Paz y el Entendimiento está en veremos qué es lo que va a resultar de esas promesas, y seguimos de alguna manera un poco estancados, y esa es una preocupación bien grande, porque mencionaba aquí el Damián Francisco a propósito del cambio climático, y que esa es una preocupación bien importante, porque la crisis climática que estamos viviendo, la crisis ecológica que estamos viviendo, no solamente uno la tiene que entender como un aumento de la temperatura, donde los países no han cumplido su promesa de regular sus emisiones de carbono para mantener la temperatura, al menos el acuerdo que habían tomado en 2015 era que no aumentara en un 1,5 la temperatura de aquí al 2050, cuestión que no va a ocurrir, porque los países además no solamente no están cumpliendo, sino que además en fin, una carga importante está en los países más pobres, que son los que menos contribuyen a la contaminación. Pero tiene que ver particularmente con la disputa de recursos y con la disputa de riquezas que hoy día están en territorios indígenas. La crisis climática va a intensificar los conflictos por las disputas de tierras, por las disputas por agua, por la disputa por minerales que están hoy día ubicados también en territorios ancestrales y en territorios que están siendo hoy día también además peleados, ¿cierto? Defendidos por las organizaciones, por las comunidades que también han tenido muchos problemas para poder participar de la vida del Estado, ¿no? La Lamina aquí hablaba, ¿cierto? De certificado de calidad indígena, pero particularmente una institución como la CONADI, que desde su creación no ha podido resolver un tema que por supuesto que es mucho más complejo que aquello que define la ley, que es la restitución de tierras, y que ese es de alguna manera el mandato que tiene esta comisión hoy día de paz y entendimiento, que es cuantificar cuáles son las tierras en conflicto. Y ustedes ven que, al menos lo que uno ha mirado en la prensa, que parece que no hay mucho acuerdo. Hay acuerdo en algunos puntos, pero probablemente no haya acuerdo porque se comprometieron a tener un acuerdo unánime. Y por lo tanto creo que eso releva mucho, quizás mucho más que antes también, la necesidad de cómo hacemos esa recuperación identitaria, cómo esas luchas se dan en los distintos espacios. Por supuesto que la lucha que se da en los territorios es brutal y es violenta y es cotidiana y es permanente. Para las personas mayores, para los niños, que evidencian esa violencia en el día a día. Y también es bien compleja para la gente que está en las ciudades, que cada vez ve que hay menos posibilidades de poder hablar de identidad, de poder hablar la lengua, de poder acudir a centros interculturales, atenderse con Machi, con la Huenchuchefe, que cada vez es más difícil encontrar espacios donde se pueda vivir la interculturalidad. Y también cada vez más difícil, como decían también aquí, ¿no? La posibilidad de organizarse. Y uno a veces se pregunta, en la universidad misma, la Universidad de Chile es la universidad más antigua del país. Y es una universidad que por supuesto nació, desde que nació, contribuyó de manera importante a generar un proyecto de nación. Gran parte de este pensamiento colonial que hoy día existe es porque esta universidad formó también profesionales, formó a las élites de este país, que lo indígena o las mismas mujeres no formábamos parte de esos imaginarios por muchos años. Pensemos que las mujeres entramos a la universidad a estudiar a fines del 1800. Y todo eso, yo diría que todos esos elementos hacen que también esos espacios sigan siendo espacios muy colonialistas y muy difíciles también de permear.
para las personas indígenas también, ¿no? Estar en los ámbitos de la educación, en los ámbitos de la universidad, son bien difíciles porque también son espacios que siguen siendo muy colonizados. Y lo que uno se da cuenta también es que los chiquillos llegan sin conocimiento respecto de su pertenencia, por ejemplo, a pueblos indígenas. Yo generalmente siempre me presento como una académica mapuche y miro a mis estudiantes, y por supuesto que hay apellidos que son, sobre todo los apellidos mapuche, nuestros apellidos son mucho más fácil de identificar, pero también he tenido estudiantes Rapanui, estudiantes Aymar, estudiantes Licanantay, y no siempre se identifican cuando están en la sala, o no siempre quieren ser identificados, y es un proceso que les lleva también un tiempo, pero lo importante es cómo uno también utiliza esos espacios para que exista ese reforzamiento de la identidad. Sobre todo porque, como muy bien le han dicho aquí, la lucha es bien desigual, y porque el Estado sigue siendo también un espacio muy colonialista. Ustedes vieron, nosotros los pueblos indígenas no tenemos participación, por ejemplo, en ninguno de los poderes del Estado en cuanto a pueblos, aun cuando somos eso, somos naciones originarias. Ser naciones originarias significa que cuando la nación chilena se emancipó de la corona española, y se dio a sí misma de la creación de un Estado, que fue el Estado chileno, lo hizo sin considerar que ya habían naciones que habitaban este territorio, que a la luz de los ojos del pensamiento eurocéntrico no se veían como naciones, pero que lo eran, que tenían instituciones, que tenían representación, tenían autoridades, tenían poder, tenían territorio, tenían una lengua, pero que fueron obligados a incorporarse de manera forzada al proyecto de nación chileno. Y eso ha sido desde el nacimiento del Estado de Nación chileno, más de 200 años que se ha dado esa relación, y con mucha brutalidad, porque esa brutalidad de la que se habla no solamente ahora, sino que también se ha registrado, y hemos tenido en los últimos años además la oportunidad de tener historiadoras, historiadores mapuches, indígenas, que han ido contando la historia, una historia que no había sido contada también, de las violencias que existieron, las violencias coloniales y las violencias actuales también. Y hemos visto, por ejemplo, Tapihue, este año fueron 200 años de Tapihue, y pasado sin pena ni gloria, pues, y es terrible porque es el primer acuerdo, el primer parlamento que se produce cuando hay un gobierno, ¿cierto?, de esta nación chilena, que reconoció en más de 30 artículos la existencia de una nación y a la que le reconoció una soberanía. El Estado chileno reconoce a través del Tratado de Tapihue la existencia del Gualmapu, la existencia de un territorio que es soberano, y establece una institucionalidad para el relacionamiento entre estas dos naciones, la nación chilena y la nación mapuche. Crea comisarios de naciones, establece una serie de figuras que lo que hacían era administrar este Estado que fue plurinacional en su inicio. El Tratado de Tapihue da cuenta de la existencia de estas naciones, pero rápidamente el Estado desconoció el Tratado de Tapihue, y lo desconoció porque si uno mira la prensa de la época del Mercurio, entre ellos, por supuesto, ve que tempranamente empieza a instalarse lo que se denominó la ideología de la ocupación. Un mensaje donde uno puede ver que al inicio había esta idea de la gallardía del pueblo araucano, decían, ¿no?, los héroes araucanos, que rápidamente ese discurso se empieza a teñir de la necesidad de ocupar un territorio porque este pueblo o esta nación era floja, porque no producía la tierra, porque nos estábamos jugando el enriquecimiento y el crecimiento de este país, y por lo tanto comienza rápidamente a instalarse la necesidad de que había que apropiarse de ese territorio. Y no nace necesariamente con lo que se denominó la ocupación de la Araucanía a fines del 1800, nace mucho antes, cuando este Estado, ¿cierto?, si estamos hablando de Tapihue, que inicia la negociación en 1823, 1825, rápidamente después de eso el Estado chileno comienza a generar políticas para colonizar el espacio, para que personas, ¿cierto?, de Alemania, de Italia, vinieran a instalarse en el territorio. Comienza a entregar tierras para la colonización, comienza a entregar tierras para la agricultura, comienzan los procesos fraudulentos
de entrega de tierras, firmas falsas, ¿cierto?, donde se fue despojando ese territorio por la vía de la institucionalidad del Estado y luego lo hace por la vía de la fuerza, por la vía de la ocupación militar. Entonces, esa historia de colonialismo es una historia larga. Y es una historia que es muy importante que se cuente, porque yo me imagino, para que hay niños y niñas también, cuando uno en el colegio pregunta qué es lo que se sabe, por ejemplo, de los pueblos indígenas, yo se los pregunto a mis estudiantes en las clases que hacemos de política indígena, ¿qué saben ustedes, por ejemplo, de pueblos indígenas? Y no saben. Saben algo de que hay pueblos, más o menos los nombres, pero no saben más. Porque en el colegio no les enseñan en alguna parte por allí, en séptimo, octavo, algo en la asignatura de historia, de que nosotros ya no existimos, de que estábamos en el pasado. Entonces también la educación ha sido un dispositivo de colonialismo bien importante, donde también hay cada vez menos tiempo para conversar estas cosas en la familia, en la casa, como ocurría. La gente trabaja cada vez más, vemos cada vez menos a nuestros niños, están cada vez más en el colegio. En los currículums, ustedes ven, ha sido una lucha importante por instalar desde las lenguas indígenas, por instalar currículums interculturales. Han hecho por ahí algunas experiencias de política en el último tiempo que no han funcionado. Y entonces, claro que la lucha es bien desigual, porque en los espacios privados hay cada vez menos tiempo y en los espacios públicos no están los pueblos indígenas. Entonces sí, yo coincido con lo que decían aquí mis lamien de que sí, de que la lucha por supuesto que es compleja, es urgente, hay que darle un sentido de urgencia, se tiene que dar en todos los espacios, es importante también que se dé en los colegios, que se dé en las universidades, que se dé en la formación de futuras y futuros profesores, abogados, como decía muy bien aquí la lamien, personas que estén con esa conciencia, con capacidad de trabajo, pero claro, es una pelea que se hace persona a persona. En la universidad nosotros en el último tiempo han entrado más personas indígenas, pero no necesariamente significa que haya una identidad, una conciencia, una lucha, y eso es parte también de lo que, bueno, de las personas que tenemos la responsabilidad de estar en esos espacios, de también mover eso. La Universidad de Chile, solamente para cerrar, fue creada en 1842, tiene muchos años, estamos de aniversario en noviembre, y en sus 180 años de vida y tantos que debe tener ya, nunca había tenido una política de pueblos indígenas, nunca. Y hace unos 4 años atrás, producto de una lucha interna de personas indígenas, estudiantes, funcionarios, profesores, logramos por fin tener una primera política en Chile de una universidad que se compromete a reconocer a los pueblos indígenas, a reconocerlos al interior de su institución, a reconocerlos en el exterior, a defender esos derechos. Pero bueno, contarles si se ha implementado o no, eso ya es una historia para un segundo capítulo. Una cosa es lo que dice la letra y otra cosa es avanzar en su lucha. Así que nada, bueno, Chaltomay, muchas gracias de verdad por estar aquí y la conversación. Una pregunta, porque yo no tengo que ver nada con la experiencia. Soy ignorante de esto todo lo que usted habló, ahora estoy aprendiendo algo. Pero lo que ustedes recalcaron, chilenos e indígenas, ustedes no son parte de Chile. Porque usted decía, y chilenos somos indígenas. No son, no sé, no, o sea, ustedes no son chilenos. Pero este es un tema que está ahí, ¿eh? Quienes llevamos ya un largo camino, nosotros nos definimos como mapuche. Porque los mapuches somos, llevamos ¿cuánto? 40.000 años. Y el Estado chileno lleva 200 años. Entonces, hay un idioma, una cultura que se ha impuesto. Y así como así como existimos los mapuches, existen los aymara, existen los Rapa Nui, existen los Cahuáscar, existen los 11 pueblos. Y eso es así. Y en tanto mapuche nosotros tenemos el derecho de ejercer nuestros derechos, porque somos mundos distintos. Somos mundos distintos. En el mundo mapuche, el desarrollo que logró desarrollar todo. La medicina, la ciencia, la astronomía, todo.
¿ya? La cosmovisión. Hoy día uno se da cuenta que hay antropólogos, hay sociólogos que han ido aprendiendo algunas cosas, y yo diría que hoy día hay como un mayor reconocimiento del ser mapuche. Y porque somos distintos. Yo hablo mapudungun. ¿Usted habla mapudungun? No. Entonces, ahí nomás hay una diferencia. Nosotros decíamos de que acá invadieron los españoles, 1492. Y eso, la invasión significó llegar a un acuerdo con el pueblo mapuche, con la nación mapuche. 1641. Después de siglos de guerra, la corona española, que es con el único pueblo que logró establecer un acuerdo, se hizo un parlamento, y ahí la corona española se compromete a respetar 10 millones de hectáreas, que va desde Biobío al sur. Y eso es un territorio soberano. Y eso hace 160 años Wallmapu era un territorio soberano. Allá no estaban los chilenos, no estaban las ciudades. Algunas ciudades se habían construido, pero esto es muy reciente. Es reciente, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, uno se da cuenta, no se da cuenta aquí, se da cuenta en distintos lados, la historia mapuche no se ha contado. La historia que se cuenta es la historia de los vencedores. Y cuando uno va conversando con la gente, va entregando antecedentes, la gente se va de espalda porque no sabe. Como decía también, hay gente que está desarrollando, está creando la historia. Y en los propios relatos de los periodistas, de los cronistas, de los militares, son tremendos los artículos que han creado. ¿Ya? Entonces, claro, hay un tremendo desconocimiento. Nosotros, dentro de lo que planteamos, es que efectivamente se tiene que enseñar la historia. Porque cuando se habla de la historia, mucho se habla de que fue pasado. Y eso es de día. Nosotros seguimos hablando hoy día, nosotros seguimos pensando como mapuche. Nosotros seguimos cultivando como mapuche. ¿Ya? Y eso, bueno, hay mucha gente que está estudiando eso. ¿Por qué los mapuches siembran en una época determinada? ¿Por qué en un estado de la luna se debe sembrar, se debe cosechar? Ese conocimiento no lo tiene la cultura occidental. Hoy día hay algo que lo va aprendiendo, porque se dieron cuenta que efectivamente nuestro conocimiento es válido. Eso podría decir. Desde mi postura yo quiero aclarar, a nivel conceptual, cuando hablamos de nación, y de acuerdo a los estudios, y quiero que aquí también me aclare también la profesional acá, también es lo siguiente: la nación, ¿cuándo se denomina nación? ¿Por qué al pueblo mapuche se le denomina nación y no república? ¿Ya? Porque es de ahí donde nosotros tenemos que definir. Una nación, para que sea nación, tiene que tener territorio propio, lengua propia, cosmovisión propia, espiritualidad propia, lo que le decimos nosotros. ¿Ya? Una estructura política, social y económica propia. Y el pueblo mapuche lo tenía antes que llegaran los colonizadores a América del Sur. Porque los colonizadores nos llegaron acá, al tiro. Empezaron desde México hacia todo lo que tiene que ver el Abyayala ahora, lo que tiene que ver América del Sur. Y llegaron acá. Todos esos pueblos de diferentes países fueron sometidos a una religión que trajeron ellos, como la cristiandad, lo que es hoy día el catolicismo, y lo impusieron. Pero se encontraron con un pueblo que existía en este territorio. El pueblo mapuche partía de Copiapó al sur. En ese territorio habitaba el pueblo mapuche. Y cuando los colonizadores llegaron acá, empezaron a llegar con la misma, con sus formas de colonización, con una forma de insertar su fe al catolicismo, y se encontraron con un pueblo que resistió. Por eso que nosotros hablamos de resistencia, un pueblo que no quiso someterse a lo que ellos querían imponer acá. Y ese pueblo se llamaba pueblo mapuche.
En la medida que fueron los años, porque no había guerra todos los días, ustedes entenderán que estos fueron años, pero cada cierto tiempo se iban generando estas guerras, estas criminalizaciones, porque usted sabe que para hacer guerra hay que tener recursos. Entonces se iban cada vez y fueron arrinconando al pueblo mapuche. Pero ¿dónde llegaron? Hasta el Biobío. Era tanta la muerte que existía, era tanta el encuentro sangriento que existía, porque los mapuches se oponían a hacer que le inculcaran una religión, porque a nosotros nos inculcaron religión, a nuestros ancestros le inculcaron una religión católica, lo despojaron de su ropa. Hasta el día de hoy lo siguen despojando de que nosotros, por ejemplo, tocar el culchún para ellos no tiene que ser, porque de esa forma no se alaba al divino, pues. ¿Ya? Entonces, toda esa cultura propia nuestra, identitaria, era nuestra, de nuestro pueblo. Y en la medida que han avanzado los estados y cuando se hizo República de Chile, porque el concepto República de Chile la fueron instalando en América Latina completa. República del Perú, República de México, República del Uruguay, República Argentina. Porque en la medida que ellos iban avanzando, se iban ciertos colonizadores que venían, se iban apropiando de un determinado territorio y le iban dando nombre. Entonces, cuando crearon la República de Chile hace 200 años, la crearon 13 colonizadores europeos, 13. Y ellos dijeron, vamos ahora de aquí, vamos a denominar la República de Chile. Pero la nación mapuche era del Biobío al sur. Por eso que no solamente hubo el Tratado de Tapibo, hubieron muchos tratados económicos, de intercambio comercial y también tratados políticos. Y uno de los más relevantes que se pudo rescatar fue el Tratado de Tapigüe. Pero ¿cuál era la situación que vivía el pueblo mapuche? El pueblo mapuche primero no hablaba español, y segundo lugar, el pueblo mapuche conversaba, se daba la mano, saldaba un negocio, un trasquinto, un intercambio con la mano, no lo escribía. Y ellos trajeron la escritura para acá, y trajeron la escritura a la lengua hispana. Entonces el mapuche, como no entendía la traducción de la lengua hispana, lo hacían firmar cualquier cosa. ¿Ya? Y lo hacían firmar, y ¿qué más trajeron? Porque hasta el día de hoy, no digamos que no nos siguen colonizando, y a ustedes también, porque ustedes también están sometidos a la colonización del europeo. ¿Cómo? A nosotros trajeron las enfermedades. ¿Cómo? Porque vieron un pueblo resistente, trajeron la viruela para exterminar un pueblo, trajeron el vino para emborracharlo y hacerle perder la memoria, para que le pusieran el dedito ahí, y ellos después traían la ley, lo llenaban y se expropiaron de todos esos territorios. Eso, nosotros no manejábamos el habla hispana, nosotros hablábamos nuestra lengua, y eso también se nos fue negado, se nos fue invisibilizado, son de criminalización, de presión, de muerte. La pacificación de la Araucanía nunca fue una pacificación de la Araucanía, fue un verdadero genocidio. ¿Ya? Que ellos lo disfrazaron con ese nombre fue otra cosa. Por eso que yo le hablaba de la identidad mapuche. Cuando uno trae arraigada su historia, su identidad, lo que es uno, yo no me puedo denominar chilena, porque la República Chilena la hicieron ellos, la construyeron con leyes, con normas, todo. Fue un ajedrez que trajeron aquí. ¿Qué trajeron? La religión. ¿Qué trajeron? La lengua. Nosotros teníamos lengua propia, pero la lengua que hablamos en este momento es lengua traída de afuera. ¿Tenían territorio los colonizadores? No, porque vinieron a usurpar territorio americano. Ellos nunca fueron dueños de tierra, pero aquí los alemanes eran dueños de todo el sur de Chile. Los suizos. Imagínense cómo están los israelitas ahora sentados en la Antártida chilena. Ya, ustedes supieran cómo se están apoderando de las grandes riquezas del agua dulce allá. Y a nosotros nos tienen a todos hacinados. A nosotros digo, porque los que vivimos en la ciudad, incluidos los mapuches que estamos acá. ¿Ya? El reduccionismo a través de decretos. Pero el mapuche no vivía con decreto, no hacía decreto y no le daba tierra a su hijo con decreto. El mapuche heredaba las tierras para hacer un buen uso de las tierras, por eso nadie era arrendatario antes. En el pueblo mapuche no había arrendatarios. En el pueblo mapuche los padres le heredaban su pedazo de tierra para que el hijo siguiera armando familia. Todo era heredado, porque nosotros no venimos de un sistema consumista, ¿ya?
Es más, hoy día todos nos visten con zapatillas, ¿se ha dado cuenta, no? No sacaron el calzado de cuero, pues. Esa es colonización, pues. ¿Y cómo nos vendieron a través de la publicidad? Hoy día nadie compra zapatos de cuero, pues. Todo el mundo se viste con zapatillas. Eso es colonización. Eso es tener el control de que tú te vistes como yo quiero que te vistas. ¿Ah? Te traje el McDonald's, tú tenés que engordar y comer McDonald's y enfermarte de diabetes porque yo te traje el McDonald's y la cajita feliz. Y eso es colonización. Porque si hasta cuándo vamos a despertar. Nos visten y nos visten a su usanza de ellos, no nos visten a nosotros, nos traen la ropa americana para comprar ropa americana, porque la sobra tenéis que comer, porque no tenéis que vestirte de otra manera. O sea, y exterminamos las fábricas nacionales, pues. Se exterminó lo que era bata, todo eso que nos vestían a nosotros cuando niños. Yo me acuerdo, mi mamá con bata era el único que sustentaba. Eso es colonización. La forma de comer, la forma de vestirnos, la forma de vivir. Hoy día nos tienen llenos de autos y estamos sin casa. ¿O no? Ya, eso es dominio, eso es colonización. Tú vas a ser un futuro arrendatario de por vida, porque no tienes derecho a una vivienda digna. Yo vengo trabajando en el sistema de la vivienda más de 25 años, trabajo todas las temáticas, por eso le digo, ¿sí? ¿Para qué queréis vivienda? Pues si tenéis que pagar toda tu vida. Eso es colonización, eso es dominio. Y de esa misma manera que tienen aquí a los chilenos, a nosotros nos tienen sumido porque en el territorio hoy día hay riqueza, hay mucha riqueza. Están las tierras raras, están todo lo que es oro más al sur. ¿Ya? Son tierras que tienen mucha riqueza que no han sido explotadas, pero hoy día los israelitas están estacionados allá, ellos están viviendo allá. La Antártida chilena, para que usted sepa, hace más de 40 años la única bandera que flameaba en la Antártida chilena, mi hermano fue comando del ejército, la única bandera que flameaba en la Antártida chilena era la bandera de esta denominada República de Chile. Exterminaron a los cahuáscares en el sur, con lepra, con enfermedades. Ahora todos son dueños de la Antártida chilena, Rusia, Estados Unidos, Japón, China, todos tienen bandera allá. Y nosotros aquí, hacinados, con zapatillas, con McDonald's, con cajita feliz, con diabetes y una serie de cosas. ¿O no? Eso es colonización, nada más, para que usted entienda. De esa manera nos colonizaron antes en nuestro pueblo, por eso hablamos de la preexistencia de nuestro pueblo. Cuando llegaron los colonizadores, ya los mapuches existían en este territorio, vivían, habitaban, 14.000 años ya eran, había gente aquí en esta tierra y eran los mapuches. Y cuando no se quisieron meter al dominio de ellos, empezó la guerra, empezó la criminalización, empezó todo este conflicto hasta el día de hoy. Yo quiero pegar un saltito para adelante en esto de lo jurídico. ¿Qué país es el emblemático donde más se ha avanzado en el respeto a los pueblos originarios? Ahí lo dejo, pero contigo, Verónica. Si hay ninguno, pues si uno mira todos los países que nosotros siempre estamos mirando, siempre se trae a colación el caso de Nueva Zelanda, ¿cierto? Con el pueblo maorí, en el caso de Canadá, por ejemplo, y uno ve que permanentemente los estados están pidiendo perdón a los pueblos indígenas, porque las políticas que estos estados han impulsado, si bien el caso neozelandés, bueno, el caso australiano, ustedes no sé si supieron, hace unos 2 o 3 años atrás hizo un referéndum en Australia para hacer como un reconocimiento constitucional. No tiene una constitución propiamente tal. Algunos países anglosajones usan lo que se llaman las actas, que son especies como, en fin, de acuerdos constitucionales que se van actualizando, y negó ese reconocimiento. En el caso de Canadá, no sé si ustedes han visto estas noticias de el primer ministro, de hecho hace unos años atrás, el anterior, pidió perdón porque se tomaba a los niños de las comunidades y se los llevaba a colegios católicos, se los separaba de las familias, entonces se les enseñaba la lengua obviamente o inglés o francés, aprendían la religión y cada vez se alejaban más de su familia, entonces cuando volvían a sus comunidades sentían que no pertenecían ahí porque en realidad se identificaban más con sus profesores del colegio, con esta cultura. Y la pregunta que usted hacía es muy pertinente y es muy bueno hacerla y es muy bueno conversar porque de eso se trata. Yo creo que hay una gran cantidad, por supuesto, de personas chilenas que apoyan y son muy conscientes y son también y han hecho mucho por apoyar a la causa de los pueblos indígenas porque es una causa compleja.
Yo decía, generalmente estamos mirando cuando fue la discusión de la Constitución, yo me acuerdo que se hicieron varias como estudios, bueno, de cuál era el caso australiano, el caso neozelandés, el caso de Canadá, ninguneando mucho el caso de Bolivia o el caso de Ecuador, que son muy paradigmáticos, el caso boliviano en términos del avance en reconocimiento de derechos, ¿no? Con palabras que aquí en Chile recién estábamos un poco descubriendo, porque es un poco lo que hemos conversado, ¿cierto? No se nos ha enseñado en los colegios respecto de los derechos, no hay ninguna asignatura, por ejemplo, que hable de derechos de pueblos indígenas. Yo me acuerdo hace unos años atrás, un estudiante mío, un estudiante Selknam, se acerca y me dice, oiga, profe, el Estado chileno dice que yo no existo. Pero usted me ve, y yo le digo, sí, estás aquí, yo te veo. Me dice, yo soy Selknam, soy poeta, porque además era poeta Selknam, hablaba Selknam, y el Estado chileno no había reconocido la existencia del pueblo Selknam hasta el 2023, que dice, sí, es verdad, hay un pueblo Selknam. Ustedes, muy poca gente también, dice, hay un pueblo afrodescendiente chileno, que si bien, a veces lo que decía Lara también, no es un pueblo originario, los pueblos originarios son los pueblos que habitaban este territorio antes de que existiera, incluso antes de la colonización. Si uno mirara, yo siempre digo, si uno mirara, invirtiera, hemos mirado siempre la historia de los pueblos indígenas en el Estado chileno, porque así nos lo enseñan en los colegios. Entonces decimos, nace el Estado chileno y desde ahí miramos, bueno, cuáles son estos habitantes indígenas, cómo se vestían y los vamos estudiando. Pero si fuera al revés, si fuéramos desde la historia del pueblo mapuche, centenaria, milenaria, y miráramos al Estado chileno, el Estado chileno es parte del relacionamiento que este pueblo milenario ha tenido en su existencia, se ha relacionado con otros pueblos indígenas, se relacionó 300 años con la corona española, lleva poco más de 200 años con el Estado chileno, pero es milenario, entonces a lo mejor ¿qué viene para adelante? No podría ser el pueblo mapuche, ¿qué viene para adelante? Si miráramos la historia desde ahí. Entonces son pueblos que originariamente habitaban aquí, pero el pueblo afrodescendiente chileno, por ejemplo, es un pueblo que fue traído como esclavos en el 1500. Entonces son preexistentes también al Estado chileno, porque están aquí antes de que exista el Estado chileno, entonces se les reconoce como un pueblo tribal, son afrodescendientes, son más de 200.000 que viven, personas afrodescendientes, y decimos, no, pero si Chile no hay afrodescendientes, sí que hay, lo que pasa es que, pucha, no los conocemos porque nunca nos han explicado. Entonces es muy importante, a propósito de la pregunta, porque es muy importante, hoy día tenemos, yo creo, la suerte, a pesar de que la tecnología siempre es compleja, de poder tener mucho más a la mano. Entonces, claro, proliferan muchas fake news y estas historias y mentiras, pero también hay mucho, uno puede acceder a muchos libros para leer. Yo les recomiendo un libro que se llama Escucha Winca, que es un libro que ya tiene varios años, que ha tenido varias reediciones, y es un muy buen libro porque son ensayos que nos ayudan a entender la relación del pueblo mapuche en particular con el Estado y con la sociedad chilena. Entonces yo diría más bien, no es una relación como chilenos versus todos los demás, sino yo más bien diría dónde están también los puntos de encuentro para ese diálogo, para ese apoyo. También decía, los chilenos ayudaron mucho también en los movimientos. Chilenos, por supuesto, que no son de las élites, generalmente chilenos y chilenas que viven las mismas preocupaciones, complejidades, y que hay ahí también una idea de apoyar y de seguir aprendiendo. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que, claro, hay que escucharnos, aprender, y hoy día está muy disponible también eso. Muchos webinars que hoy día con la pandemia se dieron un montón, conversatorios que están online en YouTube. Entonces ahí es cuestión de entrar, y hay muchas cosas también que también puede aprender, así que está muy bien preguntar y qué bueno que podamos conversar. Yo quisiera preguntar, dentro de todo este cambio, tanto político, social, cultural, ¿cómo el pueblo mapuche manifiesta y sigue manifestando su resistencia? Bueno, yo creo que en el pueblo mapuche hoy día hay una pequeña diferencia en relación a 20 años o 30 años atrás. Hoy día el pueblo mapuche se reivindica como tal, como pueblo. El horizonte por el cual se va caminando el pueblo mapuche hoy día se plantea, no todos, pero hay una corriente al interior del pueblo mapuche que se plantea reconstruirse como nación, reconstruirnos como nación. Y eso tiene grandes desafíos, y uno de esos es el idioma. El otro tema que se plantea es reconstruir el Gualmapu, el país mapuche. ¿Ya?
porque el Wallmapu hoy día tiene, ¿cómo se llama? Tiene lo que no tenía antes. Yo decía delante, por ejemplo, una de las maneras de enfrentar la crisis climática es volver a restaurar los espacios botánicos. Y hoy día Wallmapu está lleno de forestales. Los incendios están ahí. Y los incendios, si no hay un cambio, ¿ya? Si no hay un cambio, van a seguir ocurriendo. El incendio pasado tuvimos que evacuar Traiguén, una ciudad. Entonces, claro, nosotros frente al... Esto no es una cosa que se está conversando, se está viendo, ¿no? Pero nosotros decimos, frente a esta crisis económica, global, climática, nosotros vamos preparando propuestas. Vamos elaborando propuestas. Y en esa propuesta también nosotros pensamos en nuestra gente que vive en Santiago. Wallmapu se está invadiendo de parcelas. Nosotros decimos, los Peñas y las Lamesas habrán pensado en volverse al Wallmapu, al país mapuche, a ser patria mapuche. Esa es una conversación que hay que tomar en cuenta. Que hay que definir. Seguramente muchos no se van a ir y se van a quedar acá. Entonces, ¿cómo producimos una interrelación, una conversa que nos permita definir políticas en la cual los mapuches seamos ganadores? ¿Sí? Pues yo creo, y yo trabajo por eso, yo creo que nosotros tenemos que reconstruir nuestro país. Si nosotros no lo reconstruimos, los chilenos lo van a destruir. Los van a destruir. Y lo han destruido. Las forestales, las mineras, las inmobiliarias están ahí. Nosotros estamos combatiendo día a día con ellos. Y para eso necesitamos nosotros, los mapuches y los chilenos que viven en el territorio. Nosotros hoy día decimos, no, la pelea es nuestra mapuche, pero no es exclusivamente mapuche. Es lo que decía la Lamien. Nosotros hoy día tenemos una población enferma. Está enferma. Hay enfermedades modernas, diabetes, hipertensión, Alzheimer, un montón de cosas. Los niños, las cuales ustedes van al campo y los niños no pueden caminar porque son diabéticos, gorditos, están. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a cambiar eso? Somos los mapuches. Por lo tanto, los mapuches tenemos que empezar a pensar cómo producimos alimentos sanos, natural para esos niños. Porque ¿quiénes lo enfermó? Lo enfermó la industria, lo enfermaron las grandes empresas. Entonces, ahí uno tiene que mirar eso. Y eso me imagino que también ocurre acá. Pero nosotros tenemos una cantidad enorme de población enferma. Ahora, curarlo de eso hay dos cosas. La alimentación es lo principal. Lo segundo es la salud, la medicina. Recién acabamos de estar en una ruca acá, que a mí me pareció muy bien. Yo creo que una de las ciencias que nuestro pueblo ha desarrollado es la medicina. Y eso lo tenemos que recuperar. Y lo tenemos que recuperar porque eso va a jugar un papel importantísimo de aquí para adelante. Pero para recuperar la medicina tenemos que recuperar nuestros gufcos, los menocos, los espacios botánicos naturales. Los tenemos que recuperar porque ahí está la medicina. Ahí uno tiene muchos ejemplos de eso, ¿no? No tenemos muchos peñas también que han sido desahuciados por la medicina occidental. ¿Dónde se han mejorado? En la medicina mapuche. Y eso hay cientos de casos de eso. Entonces, ¿es válido o no es válido lo que nuestro quimón, nuestro conocimiento? Absolutamente. Sí. Yo quería agregar, es tan importante cuando conocer la resistencia, yo siempre digo la resistencia la estamos dando de diferentes trincheras. El verdadero mapuche. No el mapuche que lleva el apellido, lo que acabo de decir anteriormente. No aquel que dice, yo soy mapuche, pero soy mapuche cuando me sale un pedazo de tierra, soy mapuche cuando necesito un certificado, no. El verdadero también aquí lo hay, aquí en la región metropolitana y en otro, ¿no? Porque el mapuche está repartido en todo Chile. Y fuera de Chile también hay mapuche que adhieren con la lucha y la resistencia. Pero la resistencia yo creo que va más allá de la educación. Por eso vuelvo a recalcar, si realmente aquellos mapuches que se educaron, que sacaron una carrera profesional del ámbito que sea, poner a disposición sus conocimientos a su pueblo, creo que estaríamos hablando de otra cosa. Eso es lo que yo critico, ¿ya? Porque aquellos que pudieron educarse más, aquellos que pudieron alcanzar más, no lo hagan por un sueldo, háganlo por una devolución de lo que alguien me lo pudo dar.
Yo como dirigente mapuche llevo 40 años, se lo dije, y lo que hago yo, lo hago devolviendo lo que mis padres sufrieron, la criminalización. Y mis conocimientos lo pongo a disposición de mi pueblo con la verdad, con la franqueza, como ustedes me escuchan. Pero poniendo a la disposición de mi pueblo, no cobrando, no diciendo, no, es que a mí me van a servir tal cosa. No, señor, yo voy porque amo mi pueblo, amo, y por eso la resistencia viene diferente. Pero para eso necesitamos educarnos también, y educarnos desde el otro lado, decir, a ver, cómo está operando el otro lado en contra de nosotros. Empezar a leer, hacerle una lectura al Estado chileno. ¿Cuál es su caminar? ¿A dónde va? ¿Cuál es la lectura que tenemos que hacerle al mundo entero? Porque hoy día está todo globalizado por los tratados internacionales. Hacerle una lectura y ver cómo nos para prepararnos. Yo siempre he dicho, para mí prefiero conocer al enemigo, pero no conocer al amigo así, al amigo, decir, me cayó bien este gobierno y lo voy a... No, señor, yo no abrazo ninguna ideología política. Yo no voto por ningún presidente de la República de Chile, pero soy observante de lo que ellos van a hacer con nosotros. Y cuando conozco al enemigo me preparo, porque prefiero conocer al enemigo en vez de alguien que me abrace, me toque el lomo y después me dé la puñalada por la espalda. Cuando usted conoce al enemigo, usted se prepara. Y se prepara bien, y tiene la obligación de prepararse. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que yo creo que hoy día el pueblo mapuche, para hacer tener posturas claras, resistencia, ir trabajando el territorio, ir trabajando la medicina ancestral, todos necesitamos de nuestros profesionales. Pero esos profesionales hoy día, cuando terminan, dan la media vuelta y se olvidan. Y eso es lo que yo voy a reclamar siempre. No digo todos, pero diría que el 90% da la vuelta y después no vuelve más, porque ellos quieren, obvio, todo el mundo quiere trabajar y ganar su sustento, pero siempre hay una parte de su tiempo que uno se lo puede dar a su gente. Siempre. Bueno, igual darle las gracias a los vecinos, a ustedes por estar aquí compartiendo con nosotros, a enseñarnos un poco más de su cultura, porque como ustedes dicen, es un pueblo, y un pueblo que lamentablemente no está reconocido por la República de Chile, y debería estar, porque se supone que ustedes fueron los inicios. Entonces, igual tengo la ventaja de conocer hartos lugares del sur, y he compartido también con machis, con mapuche, y lo adoro. O sea, su cultura es lejos la mejor, porque son cosas naturales. Así que muchas gracias por venir el día acá, y bueno, estaríamos terminando. Muchas gracias. Gracias a ustedes Sí, tenemos una nueva presentadora. Sí. No sé cómo lo hice, espero que bien. Esto nunca yo creo, ¿no? Espero que la haya hecho.